Somos una institución líder en Colombia y América Latina. Nuestros procesos están certificados bajo estándares nacionales e internacionales. Hemos sido pioneros en la implementación de protocolos de atención y diagnóstico. Nos complace ser un referente en la atención médica de alta complejidad. Contar con servicios clínicos calificados con excelencia. Tener médicos e investigadores que publican en revistas especializadas. Somos el hospital universitario más importante de Colombia y contribuir desde la investigación al desarrollo de la ciencia médica. Pero lo que más nos importa es eso que nos alienta, el bienestar de nuestros pacientes y sus familias. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud al servicio de la comunidad. Buenas tardes, yo soy Laura Galvis Blanco, pediatra emergencióloga de la Fundación Valle del Lili y hoy vamos a hablar sobre prevención de ahogamiento en lactantes y preescolares. Muchos niños pequeños, curiosos, activos y exploradores se sienten atraídos por el agua. La seguridad en el agua es importante en todas las edades, pero especialmente importante en lactantes y preescolares. Los niños pequeños se pueden ahogar en aguas muy superficiales y la amenaza más importante en estas edades no son las piscinas y los ríos, sino sorpresivamente las bañeras, los baños, los baldes y los tanques. Podemos tener dos espacios, el primero es en las piscinas y en las áreas sociales. En las piscinas y en las áreas sociales debemos asegurarnos que todos los condominios y las piscinas en general estén siempre cerradas y tengan rejas de seguridad. Las rejas deben ser lisas de manera tal que los niños no puedan treparse o escalar por ellas y recomendamos que el espacio entre las rejas sea muy estrecho para que ellos no puedan pasarse entre reja y reja. Las puertas de acceso a la piscina deben permanecer cerradas y la piscina debe estar libre de flotadores y juguetes de manera tal que los niños eviten sentirse atraídos o tentados hacia ir a la piscina. Si hay jacuzzis, los jacuzzis deben permanecer cerrados todo el tiempo. Bloquea el acceso no supervisado a los baños y a los lavaderos. Estos dos sitios suelen ser riesgosos para los niños pequeños. No es infrecuente que se caigan al inodoro o a la bañera. Nunca deje al bebé solo en la bañera, así sea por periodos cortos de tiempo, pero tampoco deje sin supervisión baldes o platones con agua. Los niños pequeños tienen cabezas proporcionalmente más grandes que sus cuerpos. Usualmente cuando se caen y tropiezan, caen con la cabeza primero y por la inmadurez de su desarrollo psicomotor no logran sacarla rápidamente. Bueno, lo primero es designar cuidadores encargados cuya única obligación sea vigilar a los niños mientras están en la piscina o en el río. Estas personas no deben estar consumiendo bebidas alcohólicas y tampoco deben estar chateando o revisando el celular mientras están cuidando a los niños en la piscina. Lo otro que debemos hacer, y desde edades muy tempranas, incluso desde el año de edad, es enseñarle a los niños a nadar y sugerir o iniciar clases de natación. Por último, no está de más que padres y cuidadores tengan entrenamiento en medidas de reanimación básica. Esto siempre será útil mientras los sistemas de ayuda llegan cuando estos eventos desafortunados suceden. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos pronto para más tips de seguridad.
diversidad y ciencia a otro nivel. Nos avisaron que venía de Jamundí una niña que había tenido como una alteración del estado de conciencia, que estaba muy enfermita. Cuando llegó Mariana, la estábamos recibiendo afuera, notamos que tenía dificultad para respirar, estaba inconsciente. Mariana estaba en un día cotidiano, estaba en una heladería, allá empezó a sentir dolor de cabeza, después dolor en la parte izquierda de la cara, el brazo lo dejé de sentir, el izquierdo, perdí la fuerza en las piernas al momento de caminar. Me llevaron al hospital de Jamundí y me subieron a la ambulancia y de ahí ya no recuerdo más. Armamos el rompecabezas y pensamos que lo más probable era que tuviera algo en el cerebro, un sangrado en el cerebro. Entonces la trasladamos rápidamente a la sala de reanimación. En ese momento lo que hicimos fue intubarla, sedarla, intubarla, para encargarnos nosotros de la respiración. La llevamos a TAC a tomarle una escanografía. Nos dimos cuenta que estaba sangrando el cerebro, entonces llamamos al neurocirujano y ya el neurocirujano nos dijo, no, subámosla al quirófano, y ahí ya empezó su viaje de Mariana, o el viaje de Mariana en la fundación. Mariana no tenía pues antecedentes de salud ninguno, entonces digamos que simplemente pensé que había sido como, no sé, un mareo, pero nunca me imaginé que iba a ser tan fuerte. En este caso, la niña estaba en una condición crítica, podía fallecer en los próximos, digamos, minutos, horas, por lo cual pues, se indicó la cirugía de urgencia. Se indica realizar un drenaje del hematoma de manera urgente, un hematoma del parénquima cerebral. Después del drenaje ella ya se compensó y se dio pues, que hay una malformación arteriovenosa en el lecho que explicaba la causa del hematoma, por lo cual se indicó pues, la resección de esa malformación y posteriormente pues, se hizo afortunadamente el control del sangrado y con eso pues, la corrección pues, del drenaje y el cierre de la craniotomía. Mariana, cuando la recibimos después de su atención en urgencias y después de cirugía en una condición muy crítica. Al segundo día logramos una extubación, que fue una extubación temprana, y desde el segundo día empezamos prácticamente una rehabilitación que es empezar a reacondicionar todo el cuerpo después del insulto y la injuria cerebral que se pudo haber tenido. En el servicio de hospitalización es una niña que se recibe porque tiene muy alto riesgo de presentar complicaciones como dificultad respiratoria, como procesos infecciosos, como un deterioro neurológico y algunas otras como no poder hablar o no poder deglutir, por lo que aquí se le brinda un proceso de atención integral por el personal médico y las personas que trabajan con nosotros. El equipo de enfermería garantiza una atención oportuna y eficaz. Esto se da gracias a una articulación que hay con todo el equipo médico asistencial que orientan a tener desenlaces clínicos exitosos. En el caso de Mariana y en el de muchos niños es muy importante la capacidad de respuesta rápida, de comunicación entre los diferentes grupos y la posibilidad de tener sitios como la UCI, a donde fue trasladada cuando lo requería, y posteriormente, cuando su situación ya era estable,
poderla trasladar a un sitio de hospitalización, también con un grupo de pediatras especialistas y subespecialistas, con grupos de apoyo como fisioterapia, nutrición, que todos trabajamos en comunicación permanente en pos de recuperar a ese niño. Ella evolucionó muy bien, afortunadamente en este momento ella se encuentra pues prácticamente sin una secuela. Se logró que pueda mover sus 4 extremidades, que cognitivamente se encuentre libre, digamos, de alguna secuela, y ella pues está muy contenta y muy feliz al lado de su familia. En verdad me siento agradecida con cada una de las personas que hizo parte de este proceso de recuperación y de estar ahí para que yo me recuperara mejor. Me devolvieron a mi niña nuevamente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga por eso. En este momento no vamos a tener disponibilidad de vacunas para niños. Afortunadamente, este SARS-CoV-19 ha tenido un comportamiento más benigno en la población pediátrica. No quiere decir que no se enfermen, no quiere decir que no se compliquen y no quiere decir que no se mueran. Lo que pasa es que las tasas de infección, de complicaciones y de mortalidad han sido infinitamente menores que en los adultos, que ha habido pues estas complicaciones y esta mortalidad tan alta. Como los estudios de vacunas se tienen que realizar al final en población vulnerable, siempre, no solamente con esta vacuna, pues los estudios en niños todavía no han empezado, porque los estudios en adultos están en fase 3, se están empezando a aplicar masivamente, y solamente ahora es que se están haciendo los estudios en menores de 18 años, entre 16 y 18. El plan de algunas de las farmacéuticas que están investigando es empezar investigación en niños menores de 12 años, pero probablemente nos vamos a demorar un poco más en tener las vacunas de los niños. Por eso es tan importante que los adultos se vacunen. Si todos los adultos alrededor estamos vacunados, pues no nos vamos a infectar y así vamos a evitar transmitir la infección a los niños. Va a ser una forma indirecta de proteger a los niños mientras ellos se pueden vacunar. Buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro congreso. Ahorita en la jornada de la tarde tendremos también unas charlas muy interesantes y prácticas para el abordaje del paciente pediátrico en el servicio de urgencias. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera charla, que es Urgencias en Dermatología Pediátrica, Casos Prácticos. Esta charla está a cargo de la doctora Natalia Vargas Navia. Ella es dermatóloga, especialista en dermatología pediátrica y trabaja en la Fundación Infantil Club Noel. Ella es docente de la Universidad del Valle y de la Universidad de ICESI y es miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología y de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Un cordial saludo, muchas gracias a los organizadores por invitarme a este evento. Mi nombre es Natalia Vargas Navia, soy dermatóloga pediatra y trabajo en la Fundación Clínica Infantil Club Noel de la ciudad de Cali. En el día de hoy quiero hablarles de algo pues importante que son las urgencias en dermatología pediátrica y pues vamos a ilustrar este tema con algunos casos prácticos. Los objetivos principales que pues abordaremos son describir los aspectos generales, recordar un poco el abordaje de las urgencias en dermatología pediátrica. Vamos a revisar mediante casos clínicos las principales causas de consulta en dermatología pediátrica, en los servicios de urgencias y también en la consulta ambulatoria. Y vamos a resumir al final los puntos más relevantes sobre este tema de importancia.
Es importante comprender que las patologías cutáneas son un motivo de consulta bastante frecuente en las urgencias pediátricas, tanto en los servicios de urgencias como en las consultas ambulatorias. Pueden constituir hasta el 17% de esas consultas y la mayoría de estas consultas no son severas. Afortunadamente, la mayoría de ellas son leves y pueden derivarse en manejo ambulatorio. La piel puede ser el primer lugar de manifestación de muchas patologías y algunas de ellas pueden ser potencialmente fatales. Mediante el examen dermatológico o las manifestaciones dermatológicas podemos orientar los estudios complementarios y acercarnos más hacia el diagnóstico y al tratamiento de algunas patologías. La mayoría de las patologías que consultan en los servicios de urgencias corresponden a un grupo muy grande que es el grupo de las patologías infecciosas. Entonces, ¿a qué podemos vernos enfrentados? Hay un estudio muy importante en nuestro medio, es un estudio realizado en el Hospital Militar de Bogotá. En este estudio lo que encontramos, ellos hicieron pues una evaluación de los pacientes que consultaron durante el 2008 y 2011 y que requirieron una valoración por dermatología, ya sea en el ámbito hospitalario o en el servicio de urgencias. Se lograron pues reclutar 263 pacientes pediátricos y la mayoría de estos pacientes se encontraban en la edad escolar y preescolar. Vamos a ver que no hubo diferencias entre los hombres y mujeres y algo muy importante que aquí se pudo pues encontrar es que las principales causas de consulta, sobre todo las causas grupales más frecuentes que se pudieron identificar fueron las patologías infecciosas y esto ya pues se había corroborado en estudios realizados en otros países. Y el segundo motivo de consulta, digamos que como consulta individual, en frecuencia se encontraron a los eczemas, que incluyen pues también a las dermatitis, que son bastante frecuentes en la población pediátrica. Entonces, ¿cómo vamos a abordar estas urgencias dermatológicas en el ámbito pediátrico? Lo primero es mantener la calma, mantenerla y promoverla, porque muchas veces los padres, frente a los cuadros cutáneos tan dramáticos, pueden experimentar muchísima ansiedad y preocupación. Lo segundo es examinar al paciente completamente desvestido, con una bata pues para poderlo explorar muy bien. Vamos a explorar no solamente la piel, sino también el pelo y las uñas. Adicionalmente, pues debemos evaluar y describir muy bien la morfología de las lesiones para podernos aproximar hacia un diagnóstico. Algo muy importante, pues que muchos de ustedes lo hacen y sobre todo los pediatras son muy juiciosos haciéndolo, es contar con una historia clínica detallada, ser muy minuciosos en los detalles, en los antecedentes, en el inicio de la patología. Y hoy en día que contamos con estos instrumentos como los teléfonos inteligentes, es importante pedirle a los padres que nos suministren el registro fotográfico para tener también una secuencia del inicio de la enfermedad hasta el momento de la consulta. Vamos a determinar si existe un riesgo vital y vamos a clasificar la patología según su etiología. Esto es muy importante y me recuerda a los ejercicios que hacíamos nosotros en la residencia de dermatología porque nos enfrentábamos frente a los casos clínicos mediante fotos y podíamos acercarnos a los diferentes diagnósticos con una simple clasificación. Patologías infecciosas y patologías no infecciosas. En estos dos grupos, digamos que ya nos podemos organizar mentalmente. Entonces, cuando hablamos de las no infecciosas, ya podemos determinar si realmente es una enfermedad dermatológica primaria, si es una manifestación cutánea de alguna enfermedad sistémica o si es una complicación de algún tratamiento que esté recibiendo el paciente. Dentro de las causas dermatológicas que pueden llegar a las urgencias en pediatría, pues vamos a abarcar las principales: infecciones, reacciones adversas a medicamentos y las complicaciones o agudizaciones de patologías cutáneas primarias. El primer caso se trata de una paciente femenina de 9 meses que consulta por un cuadro de 5 días de unas lesiones eritematosas descamativas y unas lesiones ampollosas con una esfacelación importante de las regiones periorificiales. Iniciaron principalmente en la región perioral, como vemos en la fotografía de la cara, y con un compromiso importante también de la región periocular y del área genital. Esta paciente adicionalmente cursaba con fiebre y estaba en el momento en que fue valorada por nosotros como en interconsulta, estaba hospitalizada en un contexto de una sospecha de un síndrome nefrítico.
Las placas pues, que observamos, características pues, costrosas como se ven en la región perioral y en la región genital, pues esta descamación como tan fina que la describen a veces como el papel mojado. Con esto hicimos un diagnóstico clínico pues, de un síndrome de piel escaldada estafilocóxica y se instauró un tratamiento con antibiótico endovenoso, clindamicina, mupirocina. Adicionalmente, pues se mejoró la humectación de la piel mediante protectores cutáneos y vaselina, con una muy buena respuesta en esta paciente. Para recordar, el síndrome de piel escaldada estafilocóxica es mucho más frecuente en menores de 5 años. También lo vemos mucho en los pacientes neonatos. Tiene una mortalidad del 3.6 al 11% y esta mortalidad se va a incrementar en los neonatos. Y la clínica, pues características, un paciente que presenta un prodromo de malestar, fiebre, va a tener un eritema que tiende a ser progresivo y confluente y que se va a asociar a unas lesiones ampollosas flácidas con una descamación característica como mostraba nuestra paciente y como podemos ver en estas fotografías. Tienen algo muy importante que es un signo de Nikolsky positivo. Recuerden este signo también lo encontramos en el Steven Johnson. A diferencia del Steven Johnson, el síndrome de piel escaldada no presenta compromiso en las mucosas, como lo vemos en estos pacientes. Y en la piel escaldada también, pues vamos a ver que los pacientes tienen un compromiso muy importante de los pliegues y pues hay un riesgo también alto de tener una falla multiorgánica. El tratamiento de la piel escaldada, pues básicamente se basa en la terapia antibiótica, en las medidas de soporte, en los cuidados de piel, y la recomendación siempre para el manejo de estos pacientes es optar por los apósitos no adherentes para no incrementar esta falla cutánea aguda que presentan los pacientes. Segundo caso, se trata de un paciente de 14 años, masculino, proveniente de la ciudad de Popayán. Esta fue realmente una teleconsulta de la doctora Jacqueline Cifuentes, una colega que trabaja en el Hospital Universitario del Valle. Es un paciente que de base tiene una enfermedad cutánea, una dermatitis atópica moderada, y una semana antes de su consulta presentaba unas lesiones vesiculares y costrosas en la región perioral que fueron extendiéndose hasta abarcar la región cervical y que además se asociaban a una exacerbación y agudización de los eczemas de su dermatitis y prurito. El paciente además presentó alzas térmicas y cuando se hizo la valoración, pues se encontró también un empeoramiento del compromiso de su dermatitis con un SCORAT del 39, pues que esto lo clasificaba como una dermatitis atópica moderada que cursaba además con un eczema herpético. Iniciamos un tratamiento con aciclovir oral. El paciente tenía buena tolerancia a la vía oral y en el momento del examen no tenía pues ningún síntoma de riesgo, ningún signo de riesgo. También se aconsejaron compresas secantes y fototerapia después de haber terminado su tratamiento con el aciclovir. El eczema herpético, o también conocido como la erupción variceliforme de Kaposi, es una infección muy extensa causada por el herpes virus 1, principalmente en aquellos pacientes que tienen un deterioro de la barrera cutánea, como son los pacientes con dermatitis atópica, ictiosis, aquellos que tienen quemaduras o que son inmunocomprometidos o que puedan tener otro tipo de patología genética que afecte la piel. Los pacientes con dermatitis atópica que cursan con esta patología, este eczema herpético, corresponde más o menos al 3%, y se ha visto que el riesgo incrementa en aquellos pacientes que tienen alguna terapia inmunosupresora como tratamiento de base. Esto va a favorecer a estas formas diseminadas y severas de la infección. Se acompañan no solamente las lesiones cutáneas ampollosas características del herpes, sino también de síntomas sistémicos importantes. Algo característico en la clínica es estas lesiones en varios estadios, vesiculares, ampollosas, costrosas, que se van agrupando y que tienden a confluir y a afectar de manera primordial el área de los eczemas, como vemos en este paciente, pues que es básicamente en los pliegues que van afectando a los pacientes pediátricos, y se asocia a un empeoramiento de su dermatitis y a un incremento del prurito. El diagnóstico se basa básicamente en la clínica, pero podemos también tener ayudas como el test de sangre y las pruebas serológicas o virológicas que puedan confirmar la presencia del virus. Hay un trabajo muy importante que fue publicado ya hace algunos años, en el 2012, donde se han identificado unos factores que nos ayudan
a predecir un poco el manejo intrahospitalario de estos pacientes. Entonces, si tenemos un paciente menor de 1 año con fiebre, que además tenga síntomas sistémicos, entonces estos ya son factores para pensar en un manejo hospitalario. Y si tenemos más de 2 de estos factores, ya podemos pensar en que el paciente va a requerir un manejo intrahospitalario, porque principalmente el tratamiento del eczema herpeticum se basa en el aciclovir, pero el presentar o no los síntomas de riesgo nos va a direccionar sobre decidir un manejo ambulatorio o un manejo endovenoso. Los de riesgo requerirían un manejo hospitalario y un manejo con aciclovir endovenoso. Muchos de estos pacientes adicionalmente presentan una sobreinfección bacteriana y pueden requerir antibióticos. Importante suspender temporalmente los corticoides tópicos y los inhibidores de la calcineurina y retomarlos cuando ya tengamos un control del proceso infeccioso. En este trabajo también se pudo encontrar que los pacientes hospitalizados tenían un mayor riesgo de presentar nuevos episodios y esto es importante tenerlo en cuenta. En caso número 3, se trata de un paciente de 5 años proveniente de la ciudad de Popayán. Es también un paciente que fue valorado por mi colega Jacqueline Cifuentes, que consulta por una semana de malestar general, febrícula, con unas lesiones en piel caracterizadas por pápulas y vesículas de predominio acral. Estaban muy localizadas en las extremidades, pero tenía unas ampollas bastante grandes. Con este, digamos, cuadro, logramos hacer un diagnóstico clínico de una enfermedad de mano, pie, boca típica. Tenía una distribución acral, pero se estaba saliendo y tenía unas lesiones de gran tamaño que nos acercaron hacia el diagnóstico. La enfermedad de mano, pie, boca atípica, pues realmente ha sido descrita desde el 2008, han empezado como a darse la mayor cantidad de reportes. Hubo un reporte de una población grande de adultos, también hay varios reportes en niños. Y pues esta enfermedad de mano, pie, boca atípica es relacionada con el Coxsackie-virus A16 y se trata de una enfermedad mucho más extensa que la enfermedad de mano, pie, boca típica, que tiene una distribución algo inusual, que se sale como de estas regiones palmoplantares y de la boca que estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver también una morfología mucho más variable que puede incluso semejar otro tipo de infecciones como infecciones herpéticas, varicela, impétigo. Y pues lo bueno en estos pacientes es que tienen una tendencia autorresolutiva y que pueden manejarse con... La enfermedad mano, pie, boca atípica comparada con la clásica tiene algo importante, lo que les decía, va a abarcar más allá de las superficies palmoplantares, vamos a ver un compromiso importante del dorso de las manos y de los pies, las lesiones se van a extender más allá de manos y pies, van a poder abarcar en ocasiones la superficie extensora de los brazos, las piernas, la región de los muslos, o sea, se sale más de los glúteos que lo que usualmente vemos. En algunos pacientes podemos encontrar fiebre, esto digamos que lo diferencia de la forma típica. El rash o las lesiones de la mucosa oral no son tan frecuentes en la forma atípica como nos mostraba nuestra paciente. En los atípicos vamos a encontrar más lesiones erosionadas o ulcerativas y vamos a encontrar estas ampollas o estas flictenas de gran tamaño. Algo también importante es que los cambios en las uñas son mucho más frecuentes en la forma atípica. Vamos a ver que hasta en un 30% de los casos pueden encontrarse estos cambios ungueales de la matriz, sobre todo cuando se relaciona con el Coxsackie A16. La enfermedad mano, pie, boca típica también ha sido pues descrita y caracterizada y tiene como varias formas de presentación. La más frecuente y la que pudimos encontrar en nuestra paciente era esa vesículo-costrosa, que parece como un impétigo, pero que son unas lesiones de pronto que les faltan más estas costas melicéricas. Vemos también una forma como el Gianotti Crosty, o también podemos ver lesiones purpúricas petequiales o un eczema Coxsackie. El eczema Coxsackie se parece mucho al eczema herpético, pero es ya relacionado con el virus Coxsackie. Es más o menos la misma patología localizada de forma muy extensa en los pliegues o en el área de los eczemas en los pacientes que tienen ya un contexto, una base atópica, pero que a diferencia del eczema herpético, pues no tiene estos síntomas sistémicos tan marcados que presentan los pacientes ya con una infección por el virus simple diseminado. Pasando a nuestro segundo grupo de patologías, pues voy a ilustrarlos un poco. El quinto caso es una paciente de 9 años femenina, es una paciente que fue valorada por mi colega, la doctora Maribel Trujillo, dermatóloga pediatra del Hospital de la Misericordia en Bogotá. Esta paciente llega remitida de Cundinamarca
especialmente Girardot, por un politraumatismo que le produjo un trauma craneoencefálico severo y que estaba siendo manejada pues en periferia por, en el nivel 2 con carbamazepina y fenitoína en el momento de la remisión. Esta paciente presentó 7 días antes de ingresar a este nivel tercero del Hospital de la Misericordia con un cuadro de 7 días de lesiones en piel asociado a fiebre y un deterioro pues bastante notorio de su estado general con compromiso respiratorio importante. Al examen físico la paciente tenía una esfacelación con áreas denudadas pues bastante grandes que abarcaban el 60% de la superficie corporal, tenía un signo de Nikolsky positivo y tenía un compromiso en la mucosa genital, en la mucosa oral y conjuntival. Con estos hallazgos clínicos y también pues con todo el contexto de la anamnesis se hizo un diagnóstico de una necrolisis epidérmica tóxica, que es una reacción medicamentosa severa. Se decide hospitalizar, la paciente se interna en la UCI, se empiezan medidas de soporte con soporte ventilatorio, nutricional, de fluidos. Se suspende la carbamazepina y la fenitoína como posibles causantes de esta reacción medicamentosa y se inicia también los cuidados de piel, sumado a el esquema pues, que ellos consideraron en ese momento, que eran bolos de metilprednisolona y inmunoglobulina endovenosa. La paciente pues cursó de forma satisfactoria, pudo resolver esta gran reacción medicamentosa. Para recordar un poco entonces, las reacciones adversas a medicamentos tienen como manifestación cutánea, digamos, uno de sus principales hallazgos, ¿listo? Es muy frecuente encontrar las manifestaciones en piel en las RAM, en las reacciones adversas a medicamentos, pero las reacciones adversas cutáneas severas tienden a ser las que son potencialmente fatales. Afortunadamente no son tan frecuentes y corresponden solo del 2 al 6.7%. Porque el resto de las reacciones medicamentosas con manifestaciones cutáneas pues tienden a ser benignas con síntomas leves que incluso pueden ser manejadas de forma ambulatoria. Vamos a ver que en los niños las reacciones a medicamentos pueden corresponder hasta del 35 al 36%, y es muy importante hacer un reconocimiento temprano, sobre todo estas que pueden ser fatales. Vamos a ver que las fatales, como la necrolisis epidérmica tóxica, puede tener unas tasas de mortalidad del 25 al 35%, el DRES del 10%, el Steven Johnson del 1 al 5% y la pustulosis exantemática aguda del 5%. Las reacciones adversas cutáneas severas a medicamentos, o las SCAR, que así pues se les denomina por sus siglas en inglés, son reacciones de hipersensibilidad tipo 4, que son generadas con una interacción de esas moléculas del medicamento con alguna predisposición genética dada por el HLA que presentan algunos pacientes. Esto ya se ha identificado en algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina y en algunos medicamentos como el abacavir. Entonces, estos pacientes con susceptibilidad genética hacen una interacción con el medicamento y además pues desencadenan una respuesta de las células T, y vamos a ver que estos pacientes pues lo que hacen es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Principalmente está relacionada con fármacos, aunque se ha visto también algunos agentes infecciosos implicados. Las 3 grandes patologías que conforman las SCAR son el DRES, la necrolisis epidérmica tóxica junto con el Steven Johnson y la pustulosis exantemática generalizada aguda. En los pacientes pediátricos están relacionados con bastante frecuencia al uso de antibióticos, anticonvulsivantes y también participan de forma importante los AINES. De acuerdo al tiempo de exposición al medicamento, podemos ubicarnos en alguna de estas patologías. Vamos a ver que los pacientes que llevan menos tiempo de exposición al medicamento pueden estar cursando con una urticaria o con una pustulosis exantemática generalizada aguda. Aquellos que tienen un tiempo de evolución o de latencia a la exposición al medicamento de 7 a 21 días pueden estar cursando con un Steven Johnson o con una necrolisis epidérmica tóxica, como es el caso de la paciente que les presenté. Y los pacientes que tienen una exposición mucho más prolongada al medicamento, que se ha descrito que puede ser de 6 a 8 semanas, más o menos, de 4 a 8 semanas en promedio, son los pacientes que cursan con un posible DRES. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuándo sospechar una posible reacción adversa cutánea severa a medicamentos?
aquellos pacientes que nos consultan por una erupción cutánea, que adicionalmente han iniciado un medicamento que están en ese listado de medicamentos de alto riesgo, como les nombré ahorita, y que tienen algunos síntomas, digamos, de alerta, que son la fiebre, el edema facial, las linfoadenopatías, las lesiones ampollosas muy extensas, el compromiso de las mucosas y los síntomas sistémicos. Con eso ya podemos de pronto encender alarmas y sospechar que estamos frente a una escarpa. De acuerdo a la morfología de las lesiones, también nos podemos aproximar al diagnóstico. Las lesiones maculopapulares nos van a orientar más hacia un DRESS, las ampollosas hacia un Stevens-Johnson, un NET, y las pústulas a una pustulosis exantemática generalizada aguda. Hablando del Stevens-Johnson, pues es una reacción de hipersensibilidad severa tipo 4. Hay un estudio muy grande en población estadounidense donde se ha concluido que la incidencia aproximada es del 6.3 por 100.000 casos para el Stevens-Johnson. Para la necrolisis epidérmica tóxica es mucho más baja, es del 0.5 por 100.000. Y las tasas de mortalidad se han descrito en menor porcentaje en niños si se compara con población adulta. Este espectro de enfermedades de Stevens-Johnson y necrolisis está asociado también principalmente a fármacos, con una participación importante de anticonvulsivantes, antibióticos y los AINES. De acuerdo digamos, al compromiso que encontremos en estos pacientes, que principalmente son estas lesiones muy extensas que inician como un rash maculoeritematoso y después avanzan hacia esas ampollas muy extensas con un signo de Nikolsky positivo, que es que básicamente la piel se desprende de forma muy fácil al rozarla. También vemos asociado el compromiso de las mucosas, casi en el 90% de los pacientes, y es muy frecuente encontrar más de 2 mucosas comprometidas, que pueden ser la mucosa oral, la conjuntival, la geniturinaria y la anal. Las características para diferenciar entre uno y otro es el compromiso de la superficie corporal. Hablamos de Stevens-Johnson cuando tenemos más o menos menos del 10% de la superficie corporal afectada. Del 10 al 30 hablamos de un síndrome de overlap o sobreposición de Stevens-Johnson-NET, y más del 30% de superficie corporal ya nos va a orientar hacia una necrolisis epidérmica tóxica. Importantísimo tener en cuenta estos compromisos de las mucosas, porque de ahí pues se van a desprender algunas complicaciones como las oftálmicas. El compromiso sistémico que pueden desarrollar estos pacientes, pues se ha descrito pulmonar, cardiovascular, renal, son bastante frecuentes y hay que tener mucho después cuando se le dé un manejo ambulatorio, porque esto es muy alto pues de ceguera. Y el es lo que más tiene bien 9, entonces medidas de soporte que son el control de fluidos, soporte respiratorio, manejo nutricional, manejo importante de las heridas con las formas conservativas, con apósitos no adherentes, protectores cutáneos, la protección ocular como les estaba indicando, la analgesia evitando los AINES en estos pacientes, con todos los estudios de laboratorio pues que requieran todo el control y el estudio de posibles manifestaciones sistémicas. Como lo vemos acá, pues están ya especificados los exámenes, y no se olviden de una radiografía de tórax por el compromiso pulmonar. La terapia inmunomoduladora o inmunosupresora en estos pacientes es bastante controvertida. Las guías todavía no se han puesto de acuerdo porque faltan estudios que puedan catalogar alguna de estas terapias inmunomoduladoras como una terapia gold estándar o terapia estandarizada en estos pacientes. Debemos evaluar el riesgo-beneficio a la hora de emplearlos y depende mucho de las instituciones y de la experiencia que se tenga. ¿Por qué no se ha podido todavía establecer cuál es la mejor terapia? Porque es una enfermedad con una alta mortalidad, es bastante rara, no existen ensayos clínicos controlados, nos basamos básicamente en estudios retrospectivos, pero pues tenemos alguna evidencia de el uso temprano, por ejemplo, de la inmunoglobulina. Parece que puede mostrar algo de recuperación y una mejor sobrevida, una tasa de sobrevida mejor en algunos pacientes. Asimismo, el uso de los corticoides en altas dosis en fases tempranas parece también otorgar algún beneficio en algún grupo de pacientes. Y más recientemente se han descrito algunas otras terapias como la ciclosporina, tanto en adultos como en niños, con muy buenos resultados. Nosotros en el Club Nobel hemos tenido algunos pacientes tratados con ciclosporina con buena respuesta, pero no ha sido empleado como primera línea, sino como una terapia coadyuvante después de los esteroides. Los anti-TNF también son una opción terapéutica. El caso clínico número 6 se trata de un paciente
masculino de 5 años con una osteomelitis en el codo izquierdo y en la muñeca izquierda que había recibido antibiótico, con una erupción cutánea generalizada, con prurito, fiebre y debilidad. Este paciente tenía, pues al examen físico, este exantema maculopapular generalizado, con edema en la cara, en el cuello y en el escroto. Tenía una leucocitosis, una función hepática alterada, se descartaron otro tipo de infecciones y se encontró en la biopsia de piel un infiltrado de eosinófilos. Con esto se hizo un diagnóstico de un DRES, el paciente tenía además un Registrar de 7, se inició tratamiento con metilprednisolona en pulsos y se observó una resolución completa de los síntomas desde el día 10 de haber iniciado ese tratamiento. Entonces, el DRES o síndrome de reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos es una de estas reacciones de hipersensibilidad severa, multiorgánica, que se relaciona con alguna predisposición genética. Tiene una latencia mucho mayor a la exposición con el medicamento y una mortalidad hasta de un 10%. También se asocia a los anticonvulsivantes y a los antimicrobianos sistémicos. Vamos a encontrar que estos pacientes característicamente tienen esta erupción morbiliforme, tienen edema facial, alteraciones hematológicas, pueden presentar eosinofilia. Vamos a encontrar que característicamente hacen compromiso de órganos internos como el hígado. Este es el más afectado, en orden ahí van después el compromiso renal, pulmonar, corazón, sistema nervioso, la tiroides, son otros órganos que podemos ver afectados en la medida en que va evolucionando el cuadro de estos pacientes. Existen unos criterios para hacer el diagnóstico basado en el Registrar, que son todos estos criterios, se hace cuando estamos frente a un caso definitivo como nuestro paciente, cuando se presentan más de 5 puntos de acuerdo a esta escala. Y el tratamiento básicamente incluye las medidas de soporte como en el Steven Johnson, suspender el medicamento. En estos pacientes sí tiene evidencia y sí se ha encontrado que les otorga un beneficio los corticoides sistémicos, pero debe ser un tratamiento que puede durar de 6 a 8 semanas. Digamos que esa pauta descendente debe hacerse muy lenta, no debe ser tan corto el ciclo de corticosteroides en estos pacientes, y se ha empleado también la ciclosporina y la inmunoglobulina endovenosa. Ya para terminar, pues quiero traerles 2 causas de consulta como de afecciones cutáneas primarias. Esta es una paciente con una dermatitis atópica refractaria severa que fue remitida al servicio de urgencias del Club Noel. En ella pues encontramos que a pesar de su tratamiento ambulatorio con prednisolona oral y metotrexate desde hace un mes, presentaba una exacerbación importante de los eczemas y además esto le implicaba pues un deterioro importante funcional y del sueño. Esta paciente pues no pudo volver a estudiar, llevaba una semana casi sin conciliar el sueño y al examen físico encontramos un compromiso de más del 70% de la superficie corporal. No, en el momento no se vieron en signos de sobreinfección y se calculó un score de 78 que la clasificó como una dermatitis atópica severa. Estos pacientes ameritan un manejo intrahospitalario por su refractariedad del cuadro. En ella se optó por el inicio de una terapia inmunosupresora con ciclosporina. También pues, se hizo el descenso gradual de los esteroides que ya los sistémicos que venía recibiendo, y también el descenso de la dosis del metotrexate para quedarnos solo con la ciclosporina. Se mejoró también las terapias tópicas con furolato y mometazono y se instauraron la terapia de compresas húmedas, y estas fotos que vemos en la parte inferior son a la semana de haber iniciado el tratamiento con una mejoría muy importante del cuadro cutáneo de la paciente. Entonces, para recordar, estos pacientes deben ser manejados de forma intrahospitalaria, debemos elegir por alguna de esas terapias inmunosupresoras como ciclosporina, metotrexate, acetoprina, pero cuando están tan agudos la ciclosporina tiene una acción mucho más rápida. Las terapias con vendajes húmedos pueden ser una gran ayuda en estos pacientes porque mejoran la barrera cutánea. Es básicamente administrar después de un baño corto la aplicación de humectantes o corticoides diluidos y cubrirlos con una prenda húmeda y una prenda seca. Se dejan actuar aproximadamente 2 horas y se retiran. Puede repetirse diariamente hasta por 2 semanas. Esto es más o menos los esquemas que seguimos. Estas son las guías colombianas para que lo tengamos en cuenta con los inmunosupresores en los pacientes pediátricos. Recuerden hacer estudios previos. En resumen, pues las urgencias dermatológicas en población pediátrica son frecuentes y pueden ser
la mayoría de ellas derivadas a un manejo ambulatorio porque son leves en su mayoría. Las patologías infecciosas son el grupo principal de motivos de consulta. Las reacciones adversas a medicamentos severas son potencialmente fatales y ameritan un reconocimiento y un manejo temprano. Y algunas manifestaciones o patologías cutáneas primarias pueden presentar complicaciones o exacerbaciones que motiven esa consulta de urgencias. Recuerden siempre hacer un enfoque interdisciplinario. Agradezco mucho a los residentes que colaboraron con la elaboración de esta conferencia y con la recolección de datos de los pacientes y de los casos clínicos. Muchas gracias. Seguimos entonces con nuestra siguiente exposición, SIMSTAC, el gran simulador en el servicio de urgencias. Esta charla está a cargo de la doctora María Camila Pérez. Ella es médica de la Universidad ICESI, residente de tercer año de pediatría de la Universidad ICESI y Fundación Valle de Lili, y candidata a la maestría en atención integral de la primera infancia de la Universidad ICESI. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Le damos paso a su charla. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Camila Pérez, yo soy residente de pediatría de la Universidad ICESI en conjunto con la Fundación Valle del Lili. Es un gran honor para mí ser parte de este congreso. Hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha relevancia actual, ya que pues comprime toda la pandemia y habla de nuestra población pediátrica. Vamos a hablar del SIMSTAC, el síndrome multiinflamatorio sistémico asociado temporalmente a COVID. Entonces vamos a empezar con un caso clínico institucional. Es una paciente femenina de 9 años que ingresa en enero del 2021, una paciente que ingresa con días de fiebre, cefalea y rash. La paciente niega síntomas respiratorios y gastrointestinales, no tiene ningún antecedente patológico de relevancia. Sin embargo, refiere que en noviembre del 2020, todos en su casa, incluyendo pues sus padres y la paciente, estuvieron con síntomas respiratorios, por lo cual se realizaron la prueba para COVID PCR, resultando negativa. En ese momento, el cuadro de la paciente fue interpretado como una sinusopatía y fue manejado con antibioticoterapia empírica. Al examen físico, cuando ingresa la paciente, se encuentra pues hemodinámicamente estable, la paciente ingresa por sus propios medios, sin complicaciones, luce en buenas condiciones clínicas. En ese momento, en el servicio de urgencias se hace una impresión diagnóstica de dengue sin signos de alarma, se solicita un hemograma y un antígeno para dengue porque la paciente persistía con una cefalea muy intensa de difícil manejo. Se decide entonces observar a la paciente en ese momento en el servicio de urgencias. Vamos a hablar de este cuadro y vamos a hacer una pausa porque, como ven, esta paciente ya lo vamos a englobar en el contexto de MISC. Es una paciente que ingresa con un cuadro, con una causa de consulta muy común, fiebre, rash y cefalea intensa, que en nuestro medio, que es un medio endémico para dengue, nos hace pensar que probablemente pueda ser esta patología. La paciente inicialmente no presentaba síntomas respiratorios ni gastrointestinales, no presentaba ningún compromiso clínico. Y esto nos hace pensar en que este cuadro clínico de esta paciente puede englobarse en muchos diagnósticos diferenciales. Ya vamos a ver la evolución de la paciente y por qué es importante tener un ojo clínico tan detallado cuando nos llegan estos pacientes con estos cuadros tan inespecíficos, y ahorita en pandemia de pronto pensarlo, aunque es un cuadro de baja incidencia, tenemos que ser muy alertas en su diagnóstico. En cuanto a la evolución de la paciente, entonces, posterior a su ingreso, se decide observar, horas después, la paciente empieza a presentar dolor abdominal, luce deshidratada, se le solicita el hemograma que les había contado, que evidencia una ligera leucocitosis sin trombocitopenia, sale la prueba del dengue, la cual es negativa. Sin embargo, la paciente persiste muy álgica, el dolor abdominal se vuelve más intenso, presenta el rash que ya presentaba en extremidades superiores, empieza a darse a nivel abdominal y en extremidades inferiores, y presenta una fiebre muy persistente. Se decide solicitar entonces una PCR, la cual está elevada, se solicitan pruebas de función renal y hepática, las cuales son normales. Se decide por todo este cuadro clínico tan abrupto y como tan de difícil manejo, con un dolor muy intenso, una cefalea persistente y una fiebre de difícil control a pesar del manejo antipirético, se decide hospitalizar. Posteriormente, a las 24 horas de evolución, se solicitan para clínicos control a las 24 horas, donde se evidencia una leucopenia, una trombocitopenia, una PCR en ascenso y una transaminitis. En ese momento ya nos empezamos a preocupar por la paciente. Adicionalmente presenta un episodio de saturación asociado a fiebre de difícil manejo, taquicardia, por lo cual se traslada a la UCI en contexto de un choque compensado.
con cifras tensionales limítrofes, se inicia pues toda la reanimación hídrica. En ese momento, por el antecedente de los síntomas respiratorios en noviembre, se tiene como diagnóstico diferencial el SIMSTAC, se decide solicitar todos los paraclínicos infecciosos y de inflamación para establecer qué es lo que está sucediendo con la paciente. Se solicita Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasma, se solicita PCR para COVID, lo cual todo es negativo. Sin embargo, ante la sospecha clínica de la paciente, se decide solicitar anticuerpos para COVID, en donde la IgG es positiva. Adicionalmente, se solicitan los paraclínicos de extensión, los cuales son positivos pues, para inflamación, con una LDH elevada, con una hiperfibrijonemia, una hipertrigliceridemia, una PCR elevada, una ferritinemia. Entonces, por esta razón, la paciente se traslada a la UCI, se inicia todo el manejo con pentaglobina, con aspirina y con esteroide. La paciente luce críticamente enferma. Es por esto que se realiza, pues, por todo el cuadro clínico de SIMTAC, se solicita un ecocardiograma con una evidencia de una disfunción miocárdica, por lo cual requiere soporte vasoactivo y soporte corotrópico. Posteriormente, a las 72 horas, la paciente, digamos que tiene una evolución clínica hacia la mejoría, por lo cual se procede a la extubación. Sin embargo, 24 horas después, a pesar de estar con soporte ventilatorio de alto flujo, la paciente presenta un episodio de taquipnea, de hemoptisis y de saturación, por lo cual nos hace sospechar en un proceso tromboembólico. Se decide reintubar porque la paciente persistía con mucha dificultad respiratoria. Se decide realizar un angiotac pulmonar que nos evidencia un tromboembolismo pulmonar del lóbulo inferior izquierdo. La paciente recibe su anticoagulación, se pueden descender los parámetros ventilatorios, se logra extubar, finalmente se logra disminuir el soporte inotrópico, suspenderlo, se traslada al piso y presenta una evolución adecuada y egresa a su casa con todos los controles multidisciplinarios. ¿Por qué traigo este caso a colación? Porque este caso es un caso que nos enseña demasiado, nos dice que cualquier paciente con un cuadro clínico inicial con cefalea, que puede ser muy leve, con síntomas gastrointestinales, con un cuadro clínico inespecífico, puede estar presentando un síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID. Es importante saber que este cuadro puede simular otras patologías, que los diagnósticos diferenciales son muy amplios, que los paraclínicos iniciales, como lo vimos en nuestro caso, pueden ser normales, que el deterioro clínico puede ser muy rápido y marcado, como en nuestra paciente, que fue casi de 12 a 24 horas, y que es fundamental que tengamos en cuenta las complicaciones derivadas, como lo son las complicaciones infecciosas, cardíacas y tromboembólicas. Entonces, principalmente, el objetivo de esta charla va a ser que todos conozcamos, sospechemos y abordemos el SIMSTAC en el servicio de urgencias. A modo de introducción, entonces, sabemos que el COVID-19 en pediatría representa aproximadamente el 2% de todas las infecciones. Sin embargo, es muy importante que nosotros como colombianos sepamos que en nuestro país la tasa de positividad en pediatría es un poco más alta, es del 7.6%. La tasa de mortalidad del SIMSTAC es aproximadamente del 0.2%, y aunque anteriormente al inicio de la pandemia se creía que los pacientes pediátricos no presentaban complicaciones, a inicio de abril del año pasado se empezaron a reportar un pequeño porcentaje de pacientes pediátricos que estaban presentando un síndrome sistémico multiinflamatorio severo. En ese momento no se sabía qué estaba sucediendo, no se sabía si realmente este síndrome estaba asociado a COVID-19, y empezaron a surgir diferentes reportes a nivel mundial. Esto es como una cronología de los reportes que han surgido a nivel mundial desde su inicio. Los primeros en reportar este SIMSTAC fueron el Reino Unido en abril del 2020, en donde encontraron una cohorte de pacientes que presentaba un síndrome inflamatorio muy severo con hipotensión, choque, disfunción miocárdica, asociado a una positividad para SARS-CoV-2 en el 63%. Posteriormente, en mayo, en Francia y en Italia, se empezó a aumentar la incidencia de enfermedad de Kawasaki, que sabemos que es una vasculitis de vasos medianos. En Francia se aumentó 13 veces y en Italia se aumentó 30 veces. La diferencia con la enfermedad de Kawasaki es que estos pacientes estaban asociados a una mayor disfunción miocárdica, con un mayor riesgo de choque y de requerimiento de unidad de cuidado intensivo, y adicionalmente tenían alguna prueba serológica positiva para COVID.
Finalmente, en junio del 2020 en Estados Unidos, en Nueva York y en Boston, se reporta una cohorte de pacientes aproximada de 126 pacientes, en donde está relacionado casi el 70% de positividad con SARS-CoV-2 y este síndrome multiinflamatorio sistémico. Es aquí donde se hace un consenso y se obtienen diferentes definiciones para esta patología. En Latinoamérica tenemos un estudio importante en donde se reportaron en 5 países diferentes, un estudio multinacional, 95 pacientes con síndrome multiinflamatorio sistémico, donde nos hablan de una mortalidad aproximada del 2%. En cuanto a la epidemiología actual, sabemos que está la CDC nos reporta pues lo de Estados Unidos, nos habla de un número total de casos de 3.185 con un número total de muertes de 36, una mortalidad aproximada del 1.1%, como ven en Latinoamérica es un poco más elevada, una edad media de presentación de 9 años en donde llama la atención que el 63% de estos pacientes son hispánicos, latinos y afroamericanos. En Colombia tenemos este artículo que es muy reciente y está en versión preprint, es el artículo del grupo MISCO, en donde pues se hace una colecta de pacientes y se recogen datos de 14 unidades de cuidado intensivo pediátrico a nivel nacional. Ellos incluyeron 78 niños con una edad media de 7 años, como ven predomina el sexo masculino como los demás reportes, con un porcentaje de 35% de pacientes obesos con MISC, con una cifra que llama la atención porque el 100% de los pacientes presentaron fiebre y el 80% de los pacientes presentaron shock o disfunción miocárdica. También cabe destacar que la mortalidad en MISCO es del 9%, es más elevada que los artículos a nivel mundial. En cuanto a los datos institucionales, entonces vamos a hablar de los datos que hemos recolectado en la Fundación Valle del Lili. Hemos tenido 24 pacientes con diagnóstico de SIMSTAC con una edad media de 4 años, de 6 meses a 16 años. También predomina el sexo masculino en el 58%. El porcentaje de pacientes con SARS-CoV-2 diagnosticados con SIMSTAC es del 9.8%. Ustedes se preguntarán por qué es tan elevado, es porque somos un centro de remisión a nivel del sureste colombiano y es probable que nos lleguen los casos más complejos de manejar y por eso nuestro volumen de SIMSTAC es un poquito más alto. En cuanto a los datos institucionales, entonces encontramos requerimiento de UCI pediátrica en el 91% de los disfunción miocárdica en el 20%, uso de inmunoglobulina en el 91%, uso de esteroide en el 37.5%, anticoagulación en el 33%, y encontramos diferentes complicaciones como derrame pericárdico, insuficiencia valvular, pseudoaneurisma de carótida, tromboembolismo pulmonar y falla renal aguda. La media de estancia en UCI fue de 3.6 días y la mortalidad hasta el momento es 0%. Ya hablando un poco más del tema, vamos a hablar de la definición. Es muy importante que tengamos en cuenta que el MISC es una afección caracterizada por fiebre, inflamación y disfunción multiorgánica que se va a manifestar tarde en el curso de la infección por COVID-19. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en los niños tenemos reportes que este MISC, esta enfermedad inflamatoria sistémica severa, se va a presentar de 2 hasta 6 semanas posterior a la infección principal por COVID-19. Tenemos 3 definiciones principales, pues por 3 organizaciones, está la OMS, el Royal College y la CDC. Básicamente las 3 definiciones comparten muchos ítems iguales, casi que es fiebre, compromiso orgánico como hipotensión, disfunción miocárdica, coagulopatía, compromiso gastrointestinal, evidencia de respuesta inflamatoria en los paraclínicos y evidencia de aislamiento o contacto con paciente COVID positivo. En nuestro país utilizamos la definición de la OMS, que es importante destacar que usa la definición de fiebre mayor a 3 días. Es muy importante que cuando estamos hablando de SIMSTAC tenemos que diferenciar los fenotipos, porque no todos los pacientes se presentan de la misma manera. Existen 3 clases de fenotipos que están reportados hasta el momento. Encontramos el fenotipo clase 1, que va a ser el paciente con SIMSTAC, que tiene compromiso grave multisistémico. Está el clase 2, que es una enfermedad de Kawasaki típica, que está asociada a COVID temporalmente. Y está el clase 3, que es el síndrome inflamatorio febril, asociado temporalmente con COVID. En cuanto al SIMSTAC con compromiso multisistémico grave, es fundamental que sepamos que es un paciente con fiebre persistente, inflamación y evidencia de disfunción orgánica. Estos pacientes pueden cumplir los criterios totales o parciales de la enfermedad de Kawasaki, se debe excluir cualquier otra causa de la enfermedad y la prueba PCR puede ser positiva o negativa.
En cuanto a los fenotipos, entonces encontramos la enfermedad de Kawasaki típica, como les conté. En estos pacientes vamos a encontrar los criterios clásicos para la enfermedad de Kawasaki, vamos a encontrar evidencia de infección, exposición a COVID, y la PCR puede estar positiva o negativa como los anticuerpos. En cuanto al síndrome inflamatorio febril asociado temporalmente con COVID, encontramos niños que van a estar febriles con marcadores inflamatorios elevados. Sin embargo, no se pueden encontrar otras causas infecciosas responsables del cuadro, y el COVID puede ser positivo o negativo por PCR o anticuerpos. En cuanto a la fisiopatología, entonces pues es muy importante destacar que el COVID tiene diferentes, la infección por COVID-19 tiene diferentes estadios o etapas. Está el estadio 1, que es el estadio de una infección temprana, en donde el paciente adquiere la infección. En el caso de nuestros niños en pediatría, la infección puede ser asintomática o muy levemente sintomática. Lo que sucede en este momento es que se produce una colonización de toda la nasofaringe. En el estadio 2 se produce todas las complicaciones pulmonares. Sin embargo, dado que nuestros niños no tienen tantos receptores de convertidora de angiotensina 2, que es muy importante para la fisiopatología pulmonar del COVID, usualmente no van a presentar respuesta pulmonar elevada. Ya después sigue la fase 3, que es la fase de hiperinflamación, en donde existe pues una activación o una presentación de los superantígenos. Básicamente hay una activación continua de la respuesta inmune adaptativa que va a estar secundaria a un antígeno persistente. ¿Qué nos va a producir esto? Nos va a producir una activación de toda la celularidad, una activación de las células T, de las células B, de las células plasmáticas, de los linfocitos T, CD4 y CD8 y de los linfocitos natural killer. Todo esto nos genera una cascada de citoquinas proinflamatorias que nos va a generar una respuesta hiperinmune, y finalmente se desencadena en un síndrome multiinflamatorio sistémico que nos va a generar una diversidad de síntomas que vamos a ver a continuación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces dentro de las manifestaciones más importantes vamos a encontrarlo según los órganos. El sistema gastrointestinal es uno de los órganos más involucrados, casi en el 87%, le sigue el cardiovascular hasta el 70 al 100%, el dermatológico, el respiratorio, el neurológico y el renal. Aquí encontramos los síntomas más importantes en cuanto al sistema gastrointestinal: dolor abdominal, diarrea, vómito. En cuanto a los síntomas neurológicos, la cefalea es muy importante, ya que se ha descrito que casi el 52% de los pacientes con MISC presentan algún síntoma neurológico. Están los síntomas cardíacos: hipotensión, disfunción cardíaca y el requerimiento de uso de vasoactivos, los síntomas respiratorios en menor medida y los síntomas mucocutáneos típicos de Kawasaki, compromiso de la mucosa oral, conjuntivitis y rash. En cuanto a las pruebas de laboratorio, entonces es muy importante tener un panel que sigamos como una estructura que vamos a ver, principalmente para saber qué pruebas debemos pedir y qué nos va a ayudar para saber cuál es la severidad del paciente y qué manejo debemos seguir. Lo primero pues que tenemos que hacer es hacer todos los paraclínicos de base completos: el hemograma, la PCR, la función renal, función hepática, electrolitos, pruebas de coagulación, triglicéridos, gasimetría y ácido láctico. Lo segundo que tenemos que hacer es la detección de la infección, entonces bien sea por PCR, por antígeno, por anticuerpos, o teniendo en cuenta una noxa de contagio positiva. Hay otras pruebas adicionales que nos van a medir marcadores inflamatorios, como lo son la ferritina, el dímero D, el fibrinógeno, la troponina, la ProBNP y el LDH. Hay unas imágenes que son fundamentales y que no debemos dejar de hacer si estamos pensando en MISC en un paciente pediátrico. Son la radiografía de tórax, el electrocardiograma y el ecocardiograma TT. Hay otros paraclínicos que se pueden pedir adicionalmente, pero no son de rutina, como son la interleuquina 6, los hemocultivos y urocultivos, si estamos pensando en un diagnóstico diferencial con otro proceso infeccioso, y la ecografía abdominal total. Entonces aquí tenemos los pasos diagnósticos a realizar en un paciente con SIMS-TAC. El primer paso que debemos hacer es realizar hemograma completo, PCR, pruebas de coagulación, electrolitos, función renal y hepática, gasometría y lactato. Si en estos exámenes encontramos evidencia de respuesta inflamatoria sistémica, debemos hacer un extendido de sangre periférica, ferritina, dímero D, troponina, ProBNP, albúmina, triglicéridos, LDH, amilasa, lipasa, y también se puede medir complemento, el cual va a estar consumido. Esta diapositiva es fundamental y es muy importante que la tengamos en cuenta, sobre todo cuando vamos a abordar al paciente en el servicio de urgencias. Esto nos muestra los dos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de SIMS-TAC.
En la primera gráfica vemos el SIMSTAC y cómo los síntomas principales van a ser los síntomas gastrointestinales, los síntomas neurológicos y los síntomas cardíacos, en donde el uso de vasoactivos va a ser importante. En la enfermedad de Kawasaki vamos a encontrar que usualmente el compromiso gastrointestinal no es muy marcado o es muy poco, se produce un mayor compromiso de la mucosa oral, conjuntivitis y rash, y se produce descamación en palmas y plantas. Hay menor compromiso cardíaco, aunque puede existir, sin embargo es muy raro que un paciente de Kawasaki requiera soporte vasopresor. Y en tercer lugar tenemos el síndrome de choque tóxico, en donde podemos encontrar sintomatología gastrointestinal, sin embargo en menor medida. Podemos encontrar síntomas mucocutáneos, especialmente rash, y vamos a ver que a comparación con SIMSTAC, el síndrome de choque tóxico compromete más la ventilación y la función cardíaca. También va a requerir uso de vasoactivos y su mortalidad va a ser un poco mayor. En cuanto al tratamiento, entonces el objetivo es siempre controlar la respuesta inmune hiperinflamatoria. Es fundamental que contemos con un nivel de atención adecuado y que tengamos un manejo multidisciplinario y en equipo. Para esto contamos con unas estrategias de manejo importantes. La primera es la estabilización inicial y el soporte hemodinámico, que es fundamental y es como la estrategia que nos va a salvar la vida del paciente en el servicio de urgencias. Lo segundo es el soporte respiratorio, lo tercero es la farmacoterapia y lo cuarto es la terapia antiagregante y antitrombótica. En primer lugar, tenemos la estabilización inicial y el soporte hemodinámico. Entonces es fundamental que abordemos al paciente haciendo el ABCDE, que evaluemos con el triángulo pues, de apariencia, trabajo respiratorio y circulación cutánea, que hagamos una reanimación hídrica cautelosa de acuerdo a la Surviving Sepsis Campaign que salió este año, recordar no generar sobrecarga hídrica en estos pacientes por el riesgo de disfunción miocárdica. Es fundamental que tengamos objetivos de reanimación claros, establecer una guía de presión arterial media, una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria. Si no tenemos un diagnóstico muy claro o estamos sospechando que el paciente pueda estar cursando con otro proceso infeccioso, pensar en hemocultivar e iniciar antibióticos. Es súper importante realizar todos los apoyos diagnósticos pertinentes y si tenemos un paciente con un choque refractario a fluidos, siempre pensar que en estos pacientes el riesgo de disfunción miocárdica y de miocarditis es mayor por el riesgo de choque vasopleico y es por esto que vamos a requerir un mayor uso de vasoactivos. En cuanto al soporte ventilatorio, entonces sabemos que el 70% de los pacientes van a requerir algún soporte ventilatorio. Es súper importante que tengamos en cuenta que no queremos unos pacientes saturando 100%, tenemos que evitar la hiperoxia. La ideal es que el paciente sature entre el 92 y 97%. Se pueden utilizar estrategias ventilatorias de acuerdo a la condición clínica del paciente. Para esto tenemos la oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. Para la oxigenoterapia de alto flujo tenemos que establecer parámetros y metas, siempre evaluar al paciente cada media hora, esperando que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria disminuya un 20%, si no, tenemos que avanzar en el método ventilatorio. En cuanto a la farmacoterapia, entonces tenemos la terapia inmunomoduladora y la terapia antitrombótica y antiagregante. En cuanto al tratamiento inmunomodulador de primera línea, tenemos la inmunoglobulina intravenosa, la cual pues su dosis es de 2 gramos kilo, dosis única. Sabemos que en inestabilidad hemodinámica podemos utilizar 1 gramo kilo día durante 2 días. Se puede dar una segunda dosis en los pacientes que persistan febriles posterior a 36 horas de la primera dosis. En cuanto a los corticoides sistémicos, ya está comprobado que existe una mayor efectividad si se administran en conjunto con inmunoglobulina intravenosa. Esto es porque disminuye el riesgo de daño cardíaco y de disfunción miocárdica. Su dosis leve a moderada, metilprednisolona 1 miligramo kilo día durante 3 a 5 días y grave es hasta 30 miligramos kilo día durante 1 a 3 días y se debe continuar con prednisona oral. En cuanto al tratamiento inmunomodulador de segunda línea, tenemos los inhibidores de la interleuquina 1, que es el anakinra. Este medicamento nos ayuda directamente en el endotelio vascular, disminuyendo pues todo el efecto protrombótico que tiene este síndrome multiinflamatorio. Su dosis es 2 miligramos kilo día, se puede ascender hasta 8 miligramos kilo día y se puede usar hasta 5 a 14 días. Y están los inhibidores de interleuquina 6 y los inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, estos medicamentos no tienen suficiente evidencia en pediatría, es por esto que no son utilizados de primera línea. Está el tratamiento antitrombótico, que es muy importante.
Entonces debemos considerar profilaxis en estas indicaciones. Dentro de las principales, el catéter venoso central, pacientes con ventilación mecánica invasiva con estancia prolongada, pacientes obesos con historia o antecedente de TEP o historia familiar de TEP, uso de anticonceptivos, y pacientes con el dímero D mayor a 6 veces de su valor normal. Para la realización de la profilaxis en estos pacientes, debe estar enoxaparina subcutánea 1 miligramo por kilo día, y cuando tenemos un paciente con enfermedad tromboembólica diagnosticada, debemos utilizar enoxaparina 1 miligramo kilo día cada 12 horas. En los pacientes inestables que tienen falla renal instaurada, el consenso de expertos recomienda iniciar heparina no fraccionada a dosis de 10 unidades kilo hora. El manejo con ácido acetilsalicílico puede ser tanto inflamatorio como antiagregante. El antiinflamatorio lo vamos a utilizar en los pacientes que tienen criterios de enfermedad de Kawasaki clásica o incompleta. Su dosis es de 30 a 50 miligramos kilo día dividido cada 6 horas hasta cumplir 48 horas a febril. Recordar que este manejo se debe dar en conjunto con inmunoglobulina, y posteriormente se pasará a dosis antiagregante. La dosis antiagregante se puede iniciar en pacientes con afectación clínica grave, con aneurismas, con inflamación o trombocitosis. Su dosis es de 3 a 5 miligramos kilo día durante 6 semanas, y es fundamental recordar que antes de suspender la aspirina debemos verificar la función cardíaca normal con ecocardiograma. En cuanto al alta hospitalaria y seguimiento, tenemos que tener en cuenta que el paciente esté a febril en las últimas 24 a 48 horas, que no requiere aporte de oxígeno durante las 24 horas siguientes, que su saturación sea mayor a 92 y que tenga tendencia a la mejoría y normalización de sus pruebas imagenológicas y paraclínicas. Finalmente, dentro de las complicaciones y pronósticos, tenemos que tener en cuenta que este es un síndrome multiinflamatorio que produce una afectación multiorgánica severa, genera una inflamatoria secundaria muy alta, generando complicaciones tromboembólicas, como lo vimos en nuestro caso clínico: tromboembolismo pulmonar, falla cardíaca, disfunción miocárdica, miocarditis, y complicaciones secundarias como Guillain-Barré y neuropatía. En nuestra experiencia hemos tenido 2 pacientes con COVID asociados a Guillain-Barré. Finalmente, quiero que queden estos mensajes para llevar a casa. Recordar que nuestros pacientes en Colombia tienen un mayor porcentaje de positividad de COVID en nuestros pacientes pediátricos, que es fundamental que reconozcamos, diagnostiquemos y tratemos de manera oportuna el síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID. Tenemos un manejo integral y multidisciplinario, que el diagnóstico sea precoz, para remitir al paciente si lo requiere, que es lo más importante. Si no tenemos el nivel de atención adecuado, pues estabilicemos al paciente, reanimémoslo y lo remitimos inmediatamente. Tener en cuenta las posibles complicaciones que ya explicamos y utilizar la farmacoterapia de acuerdo al escenario. Y siempre seguir aprendiendo, ya que es una patología pues que nos ha enseñado demasiado y que cada día encontramos nueva literatura. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora María Camila por tan excelente charla y muy útil en el contexto de pandemia actual. Seguimos entonces con urticaria. Mi hijo debe ser alérgico a algo, mito o realidad. Esta charla está a cargo de la doctora Manuela Olaya. La doctora es pediatra de la Universidad del Valle, alergóloga e inmunóloga pediatra de la Universidad de Barcelona. Hace parte del grupo de inmunodeficiencias primarias y del servicio de alergología de la Fundación Valle de Lili, y es profesora de la Universidad de ICESI. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y por esta charla. Hola Carolina, muchas gracias a ti y a todo el grupo de residentes por la invitación, por esa iniciativa de no perder la historia que llevamos como departamento haciendo este evento. Entonces, mil gracias, y gracias a los participantes por estar en estas horas de la tarde con nosotros. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a resolver durante nuestra charla esto, porque a mí me lo dijeron: tu hijo debe ser alérgico a algo, y uno dice, ¿será? ¿No será? Entonces uno como mamá empieza a maquinar, y somos perfectas maquinadoras en urgencias y en todas las enfermedades de nuestros hijos. Entonces vamos a ir resolviendo esto. Lo primero que vamos a hacer es resolver una pregunta. En sus pantallas les debe salir una pestañita lateral donde dice encuesta. Allí entramos y vamos a resolver nuestra duda, que dice que si todas las urticarias agudas en urgencias son por alergias, ¿sí o no? Contesta lo que tú piensas, lo que cada uno crea, y vamos a darnos 30 segunditos para contestarla. Bueno, ya están pasando nuestros 30 segundos. Ahora yo les voy dando los resultados. Entonces,
Cuando vamos a hablar de la urticaria, tenemos que definir qué es la urticaria. La urticaria es una manifestación o enfermedad cutánea que se caracteriza por unas lesiones edematosas, elevadas centrales, rodeados por un eritema que habitualmente son de inicio súbito. Como vamos a ver en la Universidad de Cartagena y en otras universidades han podido determinar que la principal hora de aparición de la urticaria es en la noche. No se sabe qué es lo que lo dispara a esta hora, pero tiene una predisposición a ser más nocturna. Igualmente, estas lesiones son pruriginosas, quiere decir que producen mucha piquiña para los niños. Los niños pequeños no van a decir que me rasca o no se van a rascar, pero les puede producir mucha irritabilidad. Son migratorias, quiere decir que a mí me aparece hoy aquí esta y en 24 o 72 horas esa ya va en disminución y me pueden ir apareciendo en otras partes del cuerpo. Son evanescentes, quiere decir que cuando desaparecen completamente queda la piel libre. Si ustedes ven, esta es una foto de paciente nuestro del servicio y es una urticaria clara, edema central claro, rodeado de eritema, donde si ustedes ven tienen acá, estas si los ven son más café con leche y aquí más rojizas, quiere decir que son evolutivas. Cuando hablamos de la historia, la urticaria es viejísima, los primeros reportes son en la China y aparece en el Yellow Peril Inner Classic, que es el libro de medicina típico de China o clásico, y lo describían como Fen Jin Shen, que es un eritema oculto serpenteante, y que lo describían así, y es el nombre actual que tiene la urticaria aguda en chino. Después está Hipócrates, que en el 460 hace la primera descripción y la relaciona con el contacto con ortiga y con picaduras de mosquito. Sin embargo, él hace la relación, pero no describe la urticaria. También dice que son lesiones eritematosas con hinchazón central, pero no le ponen nombre. Hasta 1979, cuando William Cullen usa por primera vez el nombre de urticaria como tal. Entonces, si ustedes ven, esto es antiquísimo, pero su definición como tal y sus estudios empiezan más o menos en 1979. Cuando hablamos de la fisiopatología, es densa, es compleja, sin embargo, cada día sabemos que es el mastocito y los basófilos los encargados de desarrollar la urticaria, donde permiten que haya una liberación principalmente de histaminas y de otras sustancias preactivas, sintetizadas, como son el factor de activación plaquetaria, como son el C5A y C3A, que son llamados anafilactoides. También están los que son la degradación del metabolismo del ácido araquidónico, y esto permite, también está la activación por medio de la unión con IgE al mastocito, y esto permite que haya una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad capilar y por ende vaya a haber el edema y todas las manifestaciones que tenemos. Entonces realmente, si ustedes ven, es el mastocito el gran responsable y la histamina el gran actor en la fisiopatología de la urticaria. ¿Cómo se clasifica? La clasificación realmente de la urticaria ha sido, yo digo que es anárquica o no, estricta, y ha sido por tiempos. Se denomina aguda cuando hablamos que los sabones, o sea, el brote como tal, dura hasta 6 semanas. Recurrente cuando hablamos que duró menos de 6 semanas, o sea, fue aguda, pero en las siguientes 6 semanas tengo rebrotes. Y crónica es cuando yo tengo brote persistente durante más de 6 semanas, durante casi todos los días. La crónica realmente es la más estudiada porque limita la calidad de vida y afecta enormemente al individuo. Entonces está la crónica, está en la inducible, que son básicamente la urticaria física, urticaria colinérgica, urticaria por contacto, urticaria coagénica y finalmente la urticaria crónica espontánea, que sin lugar a dudas es la más estudiada. Nosotros nos vamos a dedicar a la urticaria aguda y vamos a dedicarnos a la urticaria aguda en el evento agudo, primera vez en urgencias. Entonces debemos tener claro siempre que la urticaria aguda es una enfermedad benigna, que es autolimitada, que como lo vamos a ver es muy común en la población general, que es de aparición súbita. Lo que les decía, el brote dura
de 48 a 72 horas en una lesión, pero puede durar varios días, como vamos a ver, generalizar. Y sin tratamiento puede durar un poco más que con los tratamientos indicados. ¿Qué tan frecuente es la urticaria aguda en niños? Realmente son pocos los estudios que hay de urticaria aguda, como les decía al principio, están más basados en urticaria crónica. Sin embargo, cada día podemos ver más personas dedicadas a esto. Si ustedes vieron, en la encuesta hago un pare ahí para decir que la principal causa, el 51% dijeron que sí era alérgica y el 48% dijeron que no era por alergia. O sea que vamos a ir resolviendo esas dudas y me encanta que haya esa dinámica. O sea, estamos 50-50 estadísticamente hablando. Afecta más o menos el 6 al 7% de todos los niños preescolares. Puede aumentar hasta el 17% en los niños con dermatitis atópica. Entonces, mire que tenemos que investigar esto. Y la prevalencia en la vida, en la población general, se habla que es más o menos el 20%. Quiere decir que de toda la población general mundial, el 20% está diciendo que el 20% tuvo urticaria aguda. Vamos a ir revisando los pocos estudios que hay en urgencias como tal. Y miren, esto es del estudio de Ricci, que es un grupo italiano en Bolonia, y recoge en un año 814 pacientes, y este es de los pocos que incluye hasta la adolescencia. Si vamos a ver, la mayoría van a involucrar menores de 5 años. Y este nos está hablando que 814 niños, y si vemos la edad primordial, fueron menores de 3 años. Este es el estudio en Colombia, fue realizado por la Universidad de Cartagena por el doctor Hoyo Sánchez. En Colombia hay varios estudios de urticaria crónica, pero no de urticaria aguda, y lo poco que hay de pacientes pediátricos los podemos sacar acá. Este grupo reporta 547 pacientes que consultaron, pero al servicio de alergología, contando que tuvieron una urticaria aguda. Y van a seguir esos pacientes. La prevalencia urticaria en ese momento fue 7.1, del cual 4% fue en niños, y la prevalencia urticaria aguda fue de 3.6. Aquí al lado les pongo las principales causas, y si ustedes ven, las principales causas fueron las crónicas físicas. Después siguieron las agudas, las urticarias agudas por medicamentos, y si ustedes ven, están los AINES más iosina, AINES más dipirona, antihipertensivos, lobastatinas, y cuando venimos al siguiente grupo son alimentos, y también tenemos gran grupo de diferentes alimentos, y tenemos los camarones, los perros calientes que son embutidos, el pescado, fresas, hamburguesas que son embutidas y alimentos con tartracina. Cuando vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando en nuestro medio acá en Cali, nosotros somos un nivel 3 de remisión en urgencias, pero también tenemos una población que no es solo nivel 3 o 4. Entonces aquí unimos la estadística del 2014 a 2020, tanto el servicio de urgencias pediátricas y alergia pediátrica en Fundación Valle Lili, y si ustedes ven, todos los años, todos los meses, de todos los diferentes años hemos tenido pacientes. De pronto bajó un poquito en el 2020, que bajó, mentiras, bajó un poquito, no, bajó mucho, y esto puede estar relacionado también por las causas, y estuvimos en pandemia, entonces fue muy baja el porcentaje de pacientes. El promedio de consulta en urgencias pediátricas por mes son de 25 a 30 pacientes, o sea que puede que cada día, hay meses que todos los días vamos a tener pacientes o 2 pacientes por día, pero realmente todos los años y todos los meses hemos tenido pacientes. Cuando vemos la consulta externa se comporta muy similar. Si ustedes ven, 2020 también fue lo más bajo. Y llamaba la atención que en el 2017 tuvimos alto porcentaje en junio, y cuando uno mira estadísticas de la ciudad, también aquí tuvimos un repunte de enfermedad gastrointestinal aguda. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver cuáles fueron las causas de urticaria aguda en los diferentes estudios. ¿Y qué vamos a mostrar acá de nosotros? Este es quizás el grupo que más estudia, es el grupo de Taiwán en un hospital nivel 3, que realmente nunca lo he podido pronunciar, es nivel 3 en el área central de Taiwán, y ellos se han dedicado a reportar urticaria aguda en niños, básicamente. Este es un estudio del 2008 de Liu, y ellos hablan acá
cuáles fueron las causas por edades. Entonces, si vemos los chiquiticos menores de 1 año, miren que las principales causas, si ustedes van a ver, han sido infecciones y alimentos. Cuando ve eso más o menos desde el primer año, menores de 1 año hasta los 12 años, casi van a ser muy similares, excepto en los adolescentes, que si ustedes ven aumenta el número de urticaria por medicamentos y por alimentos. Dentro de los alimentos vamos a ver que el grupo italiano vuelve a hacer un estudio y nos desgrana un poquito diferente estos alimentos. Pero si ustedes ven, la tendencia casi es la misma. La mayoría de grupos de edad, la principal causa fue infecciones. Cuando vemos acá las diferentes causas ya por causa y no por edad, no dividido por edades, si ustedes ven, tenemos los principales fueron medicamentos, donde tuvimos los AINES en primer grupo, después los antibióticos. Miren, acá ya empiezan reportes de vacunas, que vamos a ver que en otros grupos de otros países también, acetaminofén, hierbas. Nosotros no estamos acostumbrados a preguntar hierbas, pero hay que preguntar, y dentro de las hierbas, que yo les digo a todo el mundo que hay que preguntar, no es solamente consumió alguna hierba, se tocó con una ortiga, comió, le echaron citronela, le echaron, no, hay también que preguntar dentro de hierbas. Cada día se habla más también de medicamentos naturistas, homeopáticos, también las bebidas energéticas y los batidos proteicos entran acá. Si ustedes ven inhalantes, como lo veíamos en la figura anterior, los inhalantes, porque cada día le pueden entrar, están viendo mayor relación. Por ejemplo, España ha visto que cuando hay aumento de polen, no hay aumento de cuadros respiratorios agudos infecciosos, pero sí está aumentando la urticaria y la están pudiendo relacionar con estas urticarias. Miren, el 13% fueron idiopáticas, o sea, nunca pudimos relacionar nada. Y después en alimentos, miren, cuando vamos a ver los principales alimentos, estuvieron los camarones, pero recuerden la edad que les dije que los adolescentes tuvieron una inversión y no fueron los cuadros respiratorios, sino más alimentarios y medicamentosos. Acá está eso. Aquí tenemos una clara relación con camarón. En el grupo de Italia tenemos una clara relación con frutos secos. Sin embargo, leche, como vamos a ver en otros casos, también está muy relacionado en niños pequeños y huevo. Picaduras de insecto e infecciones varias. Si ustedes ven acá, tenemos tracto respiratorio superior, tenemos gastroenteritis, neumonías, y este grupo habló mucho de infecciones urinarias asintomáticas, que la única manifestación fue la urticaria y la fiebre, y llegan a urgencias y con su panel de infección y de agudez le piden parcial de orina y son patológicos y encontraron una relación importante en este grupo. Entonces ellos remarcan que cuando estemos buscando infecciones tenemos que hacer esto. Este grupo, si ustedes ven, es turco, es el grupo de Septicaya. Ellos publican 83 pacientes, pero vamos a ver que 83 pacientes para el seguimiento que ellos hicieron fue muy lindo. Ellos hablan también, 31% fue desconocido idiopático, infecciones el 54%, acá ya no lo estamos dividiendo por edades, entonces va muy similar a lo que vimos en el grupo de Liu en Taiwán. Aquí está comidas, el 4%, nuevamente reportan vacunas y otros hacen más alusión a inhalantes. Este es el grupo de Ricci de Italia, de Bolonia, donde reportó 814 pacientes, donde el 53% no identificó y el otro 57%, casi 60%, estuvo dividido entre infecciones, medicamentos, alimentos e inhalantes, siendo el 63% de todo ese 60% que nos quedó infecciones, principalmente infecciones respiratorias. Si ustedes van a ver, ellos también lo dividen por edades, y si ustedes ven acá, no se ve los colores no son muy bonitos, pero vean, en todos los grupos de edad, excepto en mayores de 60 meses, que son 5 años, las infecciones fueron relevantes. Acá miren que como en el primer año los alimentos tienen una relevancia, acá ya los medicamentos arrancan también relevancia, pero son en los mayores de 5 años donde tenemos gran relevancia de alimentos y medicamentos.
Miren, de esta corte de 814 pacientes, solo el 1% fue anafilaxia, que eso lo tenemos que tener en mente. ¿Cuál es el diagnóstico de la urticaria? Realmente el diagnóstico no es sencillo, es una historia clínica completa, detallada del evento, cómo fue el inicio, si son migratorios. Acuérdense que una urticaria fija es un signo de alarma, cómo ha evolucionado, si pica, no pica, dónde le han quedado, cómo quedan las lesiones posterior de que se van. Acuérdense que en una urticaria aguda habitualmente se le mejora la piel y queda normal. Revisar al paciente de cabeza a pie para ver signos de alarma, buscar infecciones si el niño tiene fiebre o ha tenido fiebre recientemente y realmente no requiere en urgencias laboratorios. Si yo tengo evidencia de una infección, tengo que buscar la causa de la infección. Si yo tengo evidencia de una alergia alimentaria o alergia medicamentosa, pues actúo frente a eso, pero para la urticaria como tal no necesitamos exámenes de laboratorio. Se habla de cómo podemos medir la severidad de la urticaria aguda. Realmente no hay cómo medirlo. Este es el WAS-7, que es una escala de severidad para urticaria crónica, no para la aguda. Sin embargo, algunos grupos, como ustedes ven cuando lo reportan, dice urticaria aguda leve, moderada o severa. Traslocan esto a la posición de la aguda y lo hacen básicamente en investigación, porque uno como se va a poner en el afán de las urgencias a contar si tiene 20 abones, si tiene 20 a 50 o si tiene 50 o más. Obviamente el niño que llega enrochado completo uno ya sabe que es severo. Esto le podría a uno servir si uno va a clasificarlos para así asignar un poquito diferente el tratamiento. Pero si ustedes ven, la mayoría de pacientes, el 98% de los pacientes estuvieron entre urticaria leve y moderada, o sea, menos de 50 abones en una cohorte de 814 pacientes en Italia. ¿Pero por qué nos afanamos de la urticaria en urgencias? Básicamente porque el principal diagnóstico que tenemos que tener en mente es anafilaxia. No es tema de la charla, pero recuerden que anafilaxia es una reacción alérgica severa que puede conllevar a la muerte y que el diagnóstico se hace si yo tengo 2 órganos comprometidos. ¿Qué quiere decir? Si el niño me llega con urticaria y después empieza a estornudar o hace broncoespasmo, es anafilaxia y es por alergia. Entonces esa la tenemos que tener en mente y el manejo va a ser diferente. Voy a tener que adicionar el manejo adecuado para la anafilaxia, que es la adrenalina. Entonces, pero recuerden, en el grupo de 814 niños, solo el 1% fue anafilaxia y también en el grupo de Liu en Taiwán de 1.120 niños, solamente el 2% fueron anafilaxia. Sin embargo, es el diagnóstico que tenemos que tener en mente cuando nos llega un niño con urticaria aguda. ¿Cuál es el tratamiento? Pues vamos a dar 3 pilares. El primero es que si yo tuve una causa subyacente, el cuadro infeccioso y fue una infección respiratoria, pues si es viral la voy a manejar sintomática, pero si es bacteriana tengo que manejarla. Si tengo una infección urinaria, igualmente si tengo una gastroenteritis. Si tengo una reacción alérgica por medicamentos o por alimentos, pues tengo que evitarlo mientras se estudia en alergología. Cuidados paliativos, tomas de medidas paliativas, básicamente lo que se recomienda es tenerlos muy frescos, que estén libres de tanta ropa, que nada les fastidie, que se les eche mucha crema. Yo les pongo crema cada 4 horas. Y está el tratamiento farmacológico que está dado, ya lo vamos a ver, y brindar información y tranquilidad a los padres. Ese es el tratamiento exclusivamente sistémico. Tenemos los corticoides tópicos, nunca se deben usar. La medicación vamos a ver si es por cronicidad y severidad de los síntomas, y los que tienen mayor efecto son los antihistamínicos y los corticoides sistémicos. La piedra angular, ya lo dijimos, son los antihistamínicos, no usarlos de primera generación. Tenemos un printing ahí de la hidroxicina en urgencias y realmente es porque actúa muy rápido, pero cuando vamos a ver los de segunda generación, que son los recomendados, tenemos a la cetericina, que es un derivado de la hidroxicina y lo podemos utilizar cómodamente. Hay estudios desde los 6 meses en adelante con una seguridad de todos los de segunda generación súper buena a dosis altas, que eso es lo que muchas veces necesitamos. Los corticoides sistémicos solo me sirven de coayudantes en la urticaria aguda, son ciclos cortos. Si el paciente está estable, uso en la vía oral y siempre deben ser a 1 miligramo por kilo día, máximo 5 días. ¿Pero cuál utilizamos? Los diferentes estudios han mostrado que, si ustedes miran acá estas gráficas, antihistamínicos oral o endovenoso fue igual
La duración, 7.5 a 7 días, pues es lo mismo. Si utilizo los dos, me baja 2 días. Si utilizo corticoides, me baja de 8 días a 6 días, que realmente no es significativo. Y si uso epinefrina, sí me baja de 6 a 4 días. Pero si ustedes concluyen esto, realmente no hay diferencia significativa, ni clínica ni estadísticamente, entre usar solamente antihistamínicos o usar solamente corticoides. La epinefrina solo la debemos usar cuando tenemos anafilaxia. De resto, en la urticaria no se recomienda la adrenalina por los efectos adversos. ¿Cuánto me va a durar el ataque según la causa? Miren, todos, la mayoría duraron 9 días, o sea, no importaba con el qué tratamiento estábamos, el promedio fueron de 6 a 9 días. Entonces también eso lo tenemos que tener claro. Quizás el grupo que más se duró fue el de inhalantes, por lo que está relacionado con la polución, con los pólenes y con la exposición a animales, y la idiopática, que no tenemos una causa clara. Y cuando vamos a ver este grupo que yo les dije al principio, que 83 pacientes a uno le llama la atención, que es muy poquito, pero es que hacerle seguimiento mensual por 2 años, eso es difícil en niños por la herencia. Pero miren, a 2 años, 83 niños que llegaron con primer ataque a urgencias, miren, solo el 60% fueron agudas, siguieron siendo agudas, o se quedaron como agudas, el 34% fueron recurrentes, o sea que pasaron a las 6 semanas, y el 7% fue crónico. Quiere decir que a 2 años el pronóstico de esta urticaria aguda de primer ataque en urgencias es súper bonito. Mensajes para llevar a casa. La urticaria es una causa frecuente de consulta en urgencias, en prioritaria, en consulta externa. La principal causa son las infecciones y siempre debemos tener en mente la anafilaxia, porque esa nos puede comprometer la vida del paciente. El tratamiento de elección son los antihistamínicos de segunda generación. Uno solo podría utilizar antihistamínicos sin necesidad de poner corticoides, y el pronóstico es bueno a largo plazo. Gracias por escucharme. Espero que hayamos cambiado y que hayamos captado ese 50% que dijo que era por alergia, para que nos convenzamos de que no tenemos que asustar a los pacientes en urgencia, y que la mayoría de los eventos son por infecciones o idiopáticos, y un porcentaje bajo, y que por la edad van aumentando las alergias después en los adolescentes. Espero no hayan quedado aburridos y confundidos como Adela, y mil gracias por la invitación. Vamos entonces a continuación con nuestro bloque de preguntas. Invitamos entonces a los 3 expositores para que nos acompañen. Vamos a iniciar entonces con una pregunta que nos hace Julia Emma Aguilar. La pregunta es acerca si la epidermolisis la podemos catalogar como una emergencia pediátrica por su riesgo, y si se puede controlar dermatológicamente. Esta pregunta es para la doctora Vargas. Bueno, pues es una pregunta bastante amplia. No abarqué en la charla el manejo de la senodermatosis. La epidermolisis ampollosa congénita, sí, creo que la que me están preguntando, tiene, digamos, muchas consecuencias, no solamente cutáneas, sino sistémicas. Si el paciente está descompensado, si tiene signos de sobreinfección y si cursa de pronto con anemia, que es una complicación frecuente para ellos, sí amerita una hospitalización. De lo contrario, estos pacientes, como son de una falla cutánea crónica, hay que enseñarlos a un manejo ambulatorio, y pues en esto intervenimos mucho los dermatólogos. Sería muy bueno pues que estos pacientes los derivaran a un manejo interdisciplinario para poder optimizar el manejo de las heridas extensas que tienen estos pacientes, pero sí, en algunos casos sí ameritan hospitalización y manejo en urgencias. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora María Camila Pérez. Carolina Henao nos dice, gracias a la doctora María Camila, ¿y qué piensa acerca del uso de la plasmaféresis en SIMSTAC? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente no está comprobado, no hay evidencia suficiente que demuestre efectividad de la plasmaféresis en SIMSTAC. Realmente se realizaron estudios en adultos, sin embargo en niños contamos con un estudio que no demuestra evidencia. Entonces realmente no es una opción terapéutica y no lo utilizamos como pilar de manejo en esta patología. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Manuela Olaya. En caso de requerir uso de antihistamínicos, ¿cuál utilizaríamos y qué piensa acerca del uso de la hidroxicina en el servicio de urgencias? A ver, la idea es que todas las guías actualmente
tratan de no recomendar la hidroxicina, que es un antihistamínico de primera generación, por varias razones. Uno es que baja su nivel de toxicidad, su dosis de toxicidad es muy cercana a la dosis terapéutica, si no podemos ascender rápidamente a dosis más altas. Y segundo, lo otro que le han visto de efecto en los grupos que siguen urticaria y sobre todo anafilaxia es que los niños se pueden volver somnolientos y tú no sabes si esa urticaria era parte de una anafilaxia o de una bifásica, de una reacción bifásica en la anafilaxia. Entonces, por eso cada día se recomienda que no usemos la hidroxicina y usemos los de segunda generación. La ventaja de la hidroxicina, sin lugar a duda, es la rapidez de acción. Uno habla de que en 20-30 minutos usted ya tiene efectos antihistamínicos con la hidroxicina. Sin embargo, recordemos que la cetericina es un derivado de la hidroxicina, entonces podemos utilizarlo de primera línea. Actualmente está también rupatadina, que es un antihistamínico nuevo, que tiene un inhibidor de la activación plaquetaria, del factor de activación plaquetaria, y también tiene una acción muy rápida en urticaria, dado que es uno de los liberados por el mastocito y por el basófilo, entonces también puede ayudar. Realmente yo digo que en urgencias uno debería usar cetericina, loratadina, el que tengamos a mano y que sea de rápida absorción y que podamos dejar al paciente con el mismo medicamento y que no vayamos a tener que voltear con ellos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Volvemos con la doctora Vargas. Hay varias preguntas acerca del uso de los corticosteroides tópicos. Nos preguntan a partir de qué edad es seguro usarlos y si se puede utilizar en los recién nacidos y qué corticosteroides estarían indicados según la localización, por ejemplo, como para usar en cara. A ver, los corticoides tópicos pueden usarse desde el periodo neonatal si así lo requerimos. Sin embargo, entre más pequeño el paciente, digamos, la potencia debe ser mucho más baja, porque vamos a ver que la permeabilidad es más alta en la piel y podemos llegar a tener, pues, efectos secundarios sistémicos por la absorción tan alta. Entonces, uno opta por corticoides de baja potencia, esto incluiría hidrocortisona, desonida, que son los que tenemos actualmente, pues, en Colombia. Y esto también aplica para las zonas especiales. ¿Cuáles son las zonas especiales? La cara y los pliegues. En esas zonas y los genitales usamos corticoides de baja potencia. Mi recomendación y la recomendación pues que hay siempre en las guías, sobre todo de dermatitis atópica, en que empleamos tanto los corticoides, es que sean usos cortos más o menos continuos, sería 1 o 2 semanas, y de ahí ya puede ser un curso, una terapia proactiva que se puede escalonar el uso, puede ser interdiario, o ya podemos optar por otras terapias que serían como los inhibidores de la calcineurina en mayores de 2 años que están aprobados. Sería como la respuesta. Perfecto, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora María Camila Pérez. ¿Qué signos tempranos nos pueden hacer orientar para detectar el SIMS-TAC en el servicio de urgencias? Bueno, como lo vimos en la charla anteriormente, hay que destacar primero que el SIMS-TAC es una patología de una incidencia baja, que realmente no es algo muy común, y que existen algunos signos y síntomas principales que nos pueden hacer pensar en que el paciente pueda estar cursando con esta patología. Básicamente lo característico va a ser los síntomas gastrointestinales, la fiebre persistente, que usualmente es una fiebre de difícil manejo y usualmente es mayor a 3 días. También encontramos síntomas neurológicos y podemos encontrar síntomas cutáneos. Es muy importante tener en cuenta la nox epidemiológica y si el paciente pues ha tenido contacto con un familiar o a un conocido con COVID, y si el paciente ha sido diagnosticado previamente con esta infección y cuándo lo fue diagnosticado, para tenerlo como un conjunto de herramientas que nos puedan llevar al diagnóstico. Cuando el paciente no está gravemente enfermo, pues tenemos que tener como toda este checklist y pensarlo y sospecharlo, y ya si el paciente es un paciente que nos ingresa a reanimación críticamente enfermo, con signos y síntomas de choque, pues tenemos que hacer todo el abordaje ABCD como lo vimos nuevamente, y tener dentro del panel de las pruebas que vimos del síndrome inflamatorio y las pruebas pues infecciosas para COVID. Muchas gracias, doctora Pérez. La siguiente pregunta es para la doctora Olaya.
Nos pregunta Miguel Cordero, ¿cómo podríamos diferenciar una urticaria inicial de un primer episodio de angioedema hereditario? Habitualmente el angioedema hereditario muy bajo porcentaje, menos del 5% se manifiesta con urticaria. Habitualmente el angioedema hereditario es una manifestación de adolescentes, es poco común en niños menores de 12 años y la característica usual es que los chicos vuelven o las chicas repetitivamente vienen a urgencias con angioedema de sitios específicos y de repetición. Entonces, por ejemplo, les da en la mano y vuelve y les da siempre en la mano, les da, obviamente puede ir avanzando y comprometiendo más áreas, pero el angioedema hereditario, la característica fundamental es que es muy poco el porcentaje, solo el adquirido puede estar relacionado sobre todo con urticaria como tal en el primer evento agudo. Usualmente la urticaria, recuerden que es de granulación de mastocitos con inflamación, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, lo cual también me lleva, por ende, a angioedema. Por eso la urticaria se asocia mucho a angioedema y en la urticaria aguda, más o menos el 50% pueden presentar angioedema. Perfecto, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Vargas, nos pregunta Elida Orozco si nos podrían decir las diferencias entre Steven Johnson y necrolisis epidermolítica tóxica. Y en el caso de DRES, ¿cuál sería el esteroide de elección? El Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica pues hacen parte como de un espectro, como yo lo mostraba ahí. La diferencia básicamente la da es la extensión y se incluye un tercero que es la sobreposición, el overlap entre los dos. Entonces Steven Johnson menos del 30% menos del 10% de la superficie corporal afectada, más del 30% es una necrolisis o un NET, y si está entre esos dos sería una sobreposición. O sea, es más que todo la extensión que tenemos cutánea la que nos va a hacer como la diferencia, pero uno ve las mismas manifestaciones y dado pues el mayor compromiso cutáneo, las complicaciones y la mortalidad son mucho más altas en la necrolisis epidérmica tóxica. En cuanto al DRES, pues DRES también tiene como un espectro y pues podemos encontrar casos leves. Yo les llamo como mini DRES, que uno los va viendo que se van brotando, y en la medida en que uno haga pues la suspensión pronta del medicamento y que tenga la alta sospecha, hay algunos casos que están descritos leves que se pueden manejar con corticoides tópicos, pero los que generalmente nosotros atendemos en urgencias o en las unidades de cuidados intensivos son ya pacientes con compromiso sistémico importante, son severos, moderados a severos. Entonces ya en estos casos sí ameritarían un tratamiento con corticoides sistémicos. Si el paciente está tolerando la vía oral, se puede dar inicio a corticoides o corticosteroides sistémicos orales, y es una de las recomendaciones porque se ha visto que el descenso debe ser gradual y muy lento por el riesgo de recurrencias o reactivación pues de la misma reacción de hipersensibilidad. Entonces se debe mantener a 1 miligramo por kilo y ir a un descenso gradual que puede tardar de 6 a 8 semanas, no hacer como un corte tan abrupto, y por eso pues a veces como que se interroga un poco la indicación de los bolos que se pueden usar de metilprednisolona. Si se hacen estos bolos, debe dar una continuidad con un esteroide sistémico oral, como les decía, para mantener un descenso mucho más lento y evitar como estas recurrencias de estas hipersensibilidades que están descritas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar entonces hasta aquí el módulo de preguntas. Agradecemos a nuestros 3 panelistas por sus excelentes conferencias. A continuación entonces seguimos en receso hasta las 4 de la tarde. Los invitamos para que nos sigan acompañando en este excelente congreso. Muchas gracias.